El año es 539 a.C. El ejército más poderoso del mundo acaba de desviarse de su rumbo, no hacia el campo de batalla, hacia un río. Porque el rey de la ciudad más rica de la historia, esta noche tiene cosas más importantes que hacer. Está bebiendo, mientras sus generales redirigen el Éufrates con palas y tierra, mientras el agua baja y el fondo del río queda expuesto bajo las murallas más altas del mundo antiguo. El rey Belsasar llena su copa de vino por cuarta vez. Para entender cómo Babilonia acumuló tanto, hay que entender dónde nació. Imagina que caminas durante semanas por una llanura plana, seca, tan vacía que el cielo parece más pesado que la tierra. Y entonces, desde el calor del horizonte, algo empieza a crecer. Muros. Muros imposiblemente altos, extendiéndose de lado a lado como el borde del mundo. Eso era Babilonia. Localizada exactamente donde el Tigris y el Éufrates se aproximaban al máximo, a unos 85 kilómetros al sur de lo que hoy es Bagdad. En el mundo antiguo, los ríos no eran decoración, eran autopistas, eran sistemas de irrigación, eran fronteras militares. Quien controlara el espacio entre el Tigris y el Éufrates controlaba el flujo de grano, de metales, de tejidos y de información entre el norte y el sur del mundo conocido. Babilonia estaba exactamente ahí, y eso lo cambió todo. Hacia el año 2000 a.C., un grupo de pueblos seminómadas llamados los amorreos fundaron una pequeña ciudad-estado en ese cruce de caminos. Nadie habría apostado por ella. Había ciudades más grandes, ciudades más antiguas, ciudades más poderosas. Babilonia era apenas un punto en el mapa, hasta que llegó el hombre que entendió algo que ningún rey de su época había comprendido: que la riqueza no se conquista solo con espadas, se construye con confianza, y la confianza se construye con algo mucho más poderoso que un ejército: con dinero. Su nombre era Hammurabi. Subió al trono alrededor del 1792 a.C. Heredó un reino pequeño, rodeado de enemigos más poderosos. Lo que dejó al morir, 42 años después, fue el primer imperio unificado de Mesopotamia. Pero su arma no fue el ejército, fue un bloque de piedra negra. Hammurabi mandó grabar 282 leyes en una estela de basalto de más de 2 metros de altura. Salarios mínimos, precios fijos, consecuencias legales para quien incumpliera un contrato, y las instaló en los templos de todas las ciudades de su reino, para que cualquier mercader de cualquier ciudad pudiera leerlas. El mensaje no era jurídico, era financiero. Decía: ven a comerciar aquí, estás protegido. Y eso funcionó. Porque cuando un mercader sirio sabía que si alguien le robaba su mercancía en territorio babilónico, habría una consecuencia establecida, ese mercader no tenía miedo de pasar por Babilonia. Y cuando ese mercader pasaba, dejaba dinero, dejaba información, dejaba contactos. Cierra los ojos un momento. Imagina el mercado de Babilonia en su época de esplendor. El sol ya calienta desde las primeras horas de la mañana. El aire huele a especias traídas desde la India, a aceite de sésamo recién prensado, al cuero mojado de los odres que transportan vino desde Armenia. Los escribas están sentados bajo toldos de lino con sus tablillas de arcilla blanda, redactando contratos de compraventa, préstamos con interés, acuerdos de sociedad comercial. Hay vendedores de dátiles, de lana, de cobre, de lapislázuli traído desde Afganistán. Hay mujeres solas comprando y vendiendo. Porque en Babilonia, a diferencia de muchas culturas vecinas, las mujeres podían poseer propiedades, firmar contratos y dirigir negocios. El mercado de Babilonia era, en esencia, Wall Street, con palmeras. Los babilonios no solo crearon el mercado, inventaron el sistema financiero. Los templos de Babilonia funcionaban como bancos.
Prestaban grano y plata a agricultores y comerciantes con un interés anual de entre el 20 y el 33%. Emitían recibos de depósito que circulaban como dinero. La familia Ejibi operó como banco privado en Babilonia durante más de 150 años, prestando dinero, financiando propiedades, administrando fideicomisos a través de generaciones. Ese nivel de continuidad institucional privada no volvería a existir en Europa hasta la Baja Edad Media, casi 2000 años después. La próxima vez que tu banco te cobre intereses por un crédito, recuerda que ese concepto tiene 3500 años y nació aquí. El problema con el dinero es siempre el mismo. Cuando tienes suficiente, quieres más. Nabucodonosor II subió al trono en el 605 a.C. y durante 43 años transformó Babilonia en algo que el mundo no había visto antes. No solo en términos militares, aunque sus campañas devastaron Egipto, Judá y el resto del Levante, sino en términos de algo más peligroso: vanidad. Las murallas de Babilonia bajo Nabucodonosor eran una obra sin precedentes. El historiador griego Heródoto escribió que eran tan anchas que 2 carros podían circular en sentido contrario por encima de ellas. Las excavaciones modernas confirmaron que medían entre 15 y 20 metros de altura, con una anchura en la base de hasta 30 metros, construidas con ladrillos cocidos pegados con betún natural, el mismo material que hoy llamamos petróleo. La ciudad tenía 2 anillos concéntricos de murallas, un canal de agua entre ellos, un puente permanente sobre el Éufrates que puede haber sido el primero de su clase en el mundo. Y en el centro de todo, visible desde kilómetros de distancia, la Torre de Babel. No era un mito, era real. El Etemenanki, 7 niveles de ladrillos apilados, con una base de 90 metros de lado y una altura estimada de 90 metros. En el siglo VI a.C., cuando la mayoría de los edificios del mundo no superaban 2 o 3 pisos. Y luego estaba el acto más costoso de toda la historia antigua. Nabucodonosor destruyó Jerusalén, quemó el templo de Salomón hasta los cimientos y deportó a las élites judías a Babilonia. Para la gente que escribió la Biblia, ese fue el momento más oscuro de su civilización. Para Nabucodonosor, fue un martes. Pero lo que Nabucodonosor no entendió, lo que ningún rey que construye demasiado entiende, es que el gasto tiene un límite, y que cuando cruzas ese límite, el sistema que construiste para protegerte empieza a cobrar su precio. El templo de Marduk, el Esagila, era el banco central de Babilonia. Sus sacerdotes administraban propiedades agrícolas, flotas fluviales, contratos comerciales. Sin el Esagila no había economía. Sin la economía no había ejército. Sin el ejército no había Babilonia. Nabucodonosor lo sabía. Sus sucesores lo olvidaron. Después de la muerte de Nabucodonosor en el 562 a.C., el imperio pasó por 4 reyes distintos en menos de 25 años. 3 de ellos fueron depuestos o eliminados por conspiraciones palaciegas. El cuarto fue el error más costoso de la historia babilónica. Su nombre era Nabónido, y cometió el pecado que ningún gobernante puede permitirse. Traicionó a los que lo financiaban. Nabónido abandonó el culto oficial de Marduk, el dios que legitimaba el poder del Esagila, la institución que sostenía toda la economía babilónica, para promover a un dios menor, el dios lunar Sin. El clero del Esagila nunca se lo perdonó, y entonces hizo algo que todavía hoy parece incomprensible. Se fue. Abandonó Babilonia durante 10 años para vivir en un oasis en Arabia, dejando a su hijo Belsazar como regente. Sí, el mismo Belsazar que bebía vino mientras Persia cruzaba el río. En el 539 a.C., Ciro el Grande de Persia marchó hacia Babilonia. Lo que encontró no fue resistencia. Encontró una ciudad que lo estaba esperando con las puertas abiertas. Los sacerdotes de Marduk
Los mismos que Nabónido había traicionado, los mismos que controlaban las finanzas del imperio, no solo no resistieron la invasión, colaboraron activamente con ella. Porque Ciro había entendido algo que los últimos reyes babilónicos habían olvidado, que el poder real no está en las murallas, está en quien controla el sistema financiero. Ciro entró a Babilonia presentándose no como conquistador, sino como libertador. Restauró el culto a Marduk, devolvió las estatuas de los dioses y publicó lo que hoy se conoce como el Cilindro de Ciro, un documento grabado en arcilla considerado por algunos como la primera declaración de derechos humanos de la historia, que fue, en realidad, el acto de propaganda política más brillante del mundo antiguo. No hubo resistencia, no hubo batalla en las calles. Babilonia cambió de dueño en una sola noche, casi sin violencia. El sistema financiero siguió funcionando exactamente igual, solo que ahora los impuestos iban a Persépolis. La muerte de Babilonia no fue dramática, fue lenta. Los canales de irrigación, sin mantenimiento, se fueron colmatando con sedimentos. La tierra sin riego se salinizó. Los comerciantes se fueron a Seleucia, donde estaba el nuevo poder. Los sacerdotes del Esagila siguieron escribiendo en acadio cuando todo el mundo ya hablaba griego. La última tablilla cuneiforme con fecha conocida de Babilonia data del año 75 de nuestra era. Para entonces, la ciudad más grande del mundo antiguo era ya un campo de arena y ruinas. ¿Qué mató a Babilonia? No fue Persia. No fue el hambre. No fue una plaga. No fue una guerra. Babilonia murió por la misma razón que mueren todos los imperios que inventan el dinero y luego olvidan las reglas que lo sostienen. Hammurabi construyó el sistema sobre una idea simple. La riqueza se construye con confianza. Y la confianza se construye con leyes predecibles, contratos respetados, instituciones que nadie puede comprar. Nabónido rompió ese pacto, y el sistema se vengó. No con espadas, con una puerta abierta. La historia de Babilonia no está en los libros de historia del colegio. Está en cada contrato que firmas, en cada préstamo que pides, en cada factura que cobras y en cada promesa que alguien te hace por escrito. Cada vez que divides una hora en 60 minutos, estás usando matemáticas babilónicas. Cada vez que tu banco te cobra intereses, estás pagando una deuda que tiene 3.500 años. El sistema que Hammurabi construyó sobre una piedra de basalto negro en el año 1792 a.C., sigue funcionando hoy. Solo que ahora no vive en un templo, vive en tu celular. Babilonia no cayó porque le faltó poder, cayó porque le sobró ambición y olvidó el precio. Si esta historia te cambió la forma de ver el dinero, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, porque el próximo episodio puede costarte algo más que un clic.